Gracias y saludos también a todos quienes nos están escuchando en esta mañana linda de Quito. Bueno, el Metro de Quito es uno de los proyectos más importantes que tenemos como país. Recuerden ustedes que no solamente hay una inversión de los ciudadanos, de las ciudadanas de Quito, sino del país entero. Acuérdense que cuando inició el metro, el gobierno nacional de aquel entonces puso una importante inversión y con eso arrancamos el proyecto, un proyecto que lo que pretendía era resolver los problemas de movilidad de la ciudad, Ujú. atravesado por una reorganización total del sistema de movilidad, un proyecto que comenzó costando 1.500 millones de dólares y hoy pasa más de los 2.000 millones de dólares, donde algunas cosas no se han justificado. Lamentablemente vamos por los 9 años, casi 10 años, que el proyecto no termina de arrancar. Y ese sí es una carga y un problema para la ciudad y para el país entero. Entonces sí es una preocupación importante que tenemos en la ciudad de Quito, donde cada día además vemos que la problemática de movilidad se va agudizando, ¿no? Es así como un breve diagnóstico como para arrancar la entrevista. De acuerdo. ¿Cuáles serían aquellos puntos que usted identifica que hace que no arranque finalmente el metro de Quito? Digo, podría ser que regresemos a la génesis del proyecto y de que el proyecto no sea viable, que sería desastroso, digo, con toda la inversión que se le ha dado a esta mega obra en la ciudad. O están los ámbitos también de disputa de administración, de saber justamente los recursos que mueve esta obra, quién los va a administrar. ¿Cuáles serían esos puntos que usted identifica que hace que finalmente el metro no arranque y pase de periodo de administración de la alcaldía en otro periodo? Creo que hay así como tres puntos álgidos, ¿no? El uno es que el metro responde a la agenda política de turno a la agenda política del alcalde de turno. Es decir, ahí hay unos cálculos políticos de querer utilizar a esta obra como una obra que les impulse para una candidatura a la presidencia, para una reelección, para lo que fuera. Entonces, ahí hay un cálculo. Es clarísimo eso, ¿no? Inclusive yo me atrevería a decir que lamentablemente, inclusive la obra del metro nace de esa manera. Y aquí hay un mito que sí es importante plantearlo, ¿no? Últimamente se ha creído que aquella persona que llega a ser alcalde de Quito podría ser presidente de la República. Yo creo que más de dos no ha pasado, no ha sucedido, ¿no? Uno fue Sixto Durán Ballén y el otro fue Maguad, y justamente es Maguad el que deja este precedente, ¿no? Con la obra emblemática que significó Trolebús. el trolebús en la ciudad, que sin duda fue un cambio significativo. Entonces, como que quisieron emular para hacerse mirar que hacen obras grandes, importantes de transformación, y entonces soy un estadista y podría llegar ¿no es cierto? Entonces, desde ahí yo digo, nace medio raro con esa cosa ahí que empieza a estorbar. Y luego viene el siguiente alcalde, el alcalde Rodas, que también quería cruzar a Carondelet después de Yunda, de un aparente éxito en la vacunación, y ahora el señor Guarderas cree que eso le puede ayudar a ser electo como alcalde, ¿no? De manera ya más legítima. Entonces, ese aspecto es así de brutal, porque responde a la agenda política del alcalde de turno. Y ahí tenemos un problema. Entonces, como que lo van pateando dentro del cálculo electoral, dentro del cálculo de cada uno de ellos, porque dirán, la obra del metro es la obra y quien lo ponga en marcha pues será el que pasará a la historia. Pasará a la historia y probablemente pasará a Carondelet, qué sé yo, ¿no? Es como un tema, ¿no? El segundo tema es que la obra no ha presentado sus cifras reales en este momento, hasta este momento. ¿Cuánto mismo cuesta el metro de Quito? ¿Por qué es que en la administración Rodas no se transparentaron estas cifras? Recuerden ustedes, bueno, son jovencitos, por eso les dicen guambras,
pero no creo que hayan sido adolescentes cuando hicimos la denuncia frente a la Fiscalía en el año 2017, 3 de enero del 2017, fuimos a la Fiscalía, en ese entonces el bloque de Alianza País, a denunciar los problemas que veíamos respecto de esta empresa Odebrecht. Y el planteamiento de la Fiscalía era: haga todas las investigaciones necesarias de Odebrecht en relación con todas las empresas públicas, privadas, qué sé yo, que se haya relacionado en el país. Hasta ahora no tenemos una sola letra respecto de ese pedido. Y ustedes vieron cómo ciertos medios de comunicación tradicionales le hicieron un cerco mediático a Rodas y no se ha dicho una sola palabra al respecto, pese a que se subió 500 millones, pese a que se dijo públicamente que hubieron negociaciones no oficiales, pese a que se bajó el sistema de recaudo, el sistema eléctrico, y le mintió a la ciudad diciendo que se había ahorrado 40 millones de dólares. Pese a todo eso, no tenemos absolutamente nada. Y obviamente lo que esperábamos es que la siguiente administración comenzara por ahí, pues su administración, haciendo una seria fiscalización al exalcalde en un proyecto tan importante para la ciudad, que el Consejo Metropolitano tuviera una agenda de fiscalización para transparentar todo esto que estamos planteando, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo aspecto y que es, no se ha transparentado realmente los valores de la obra, cómo es que se ha subido tanto y se sigue subiendo hasta la fecha. Ahora, El Luis, tercer aspecto, sí, ahora queríamos preguntarle además, digamos, una de las disputas también entre la alcaldía de lo que fue Yunda y Guarderas es además quién va a administrar el metro, si deben ser la empresa pública de transporte o empresas privadas, incluso internacionales. ¿Cómo finalmente está incapacidad del municipio, por ejemplo, de administrar el metro? justo ese era el tercer aspecto que iba a mencionar, ¿no? Entonces, ahora el tema es la administración de este negocio importante que tiene la ciudad, porque hay que recuperar los recursos, hay que pagar unas deudas y claro, a quien se entregue, cómo se entregue, si se concesiona, si se hace una alianza público-privada, etcétera. Claro, el sistema de recaudo aquí es como la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? ¿Quién? Porque vas a tener que utilizar una tarjetita y quién va a hacer esa administración. Entonces, leyendo las noticias, el planteamiento del actual alcalde dice que para julio ya entraría, ¿no? Entraría en funcionamiento el último trimestre del año y tendríamos ya andando que en julio se entregaría a una de estas empresas dentro de las 12 que dicen que están deseosas de participar, que 6 son importantes y que ya sabríamos en julio quién va a ser esta administración y en diciembre estaríamos ya utilizando el metro. Pero entonces ahora deben haber en este momento densas reuniones, justo por lo que estamos hablando, ¿no? ¿Quién va a administrar? ¿Cómo va a ser este modelo? ¿A quién se va a entregar el sistema de recaudo? Etcétera. Entonces, esos son los tres aspectos que yo veo que no son transparentes, y que eso es un problema grave que la ciudadanía organizada tenemos que exigir que se nos explique bien, que se abra toda la información necesaria. Acuérdense que hay inclusive ahorita una denuncia de España respecto de que ha habido algún soborno, alguna cosa para que se haga esta asistencia técnica de Metro Madrid, me parece que es al inicio de la obra del metro, ¿no? Entonces, tiene toda esta tela de duda, tiene todas estas cosas que no están siendo transparentes para nosotros. Y finalmente viene un tema que es, creo, lo más importante para la ejecución ya, la puesta en marcha del metro, y que es el costo del pasaje y el sistema de movilidad completo. O sea, el metro por el metro no es lo más importante, es cómo el metro es esta columna vertebral que va a permitir organizar, reorganizar el sistema de movilidad de la ciudad.
Ahora, ¿cómo estos temas están relacionados con la administración y la política local? Y me refiero a, por ejemplo, también el manejo de basura, de desechos, el tema también justamente de la movilidad, el tema del uso de suelo. ¿A qué me refiero? Cuando llegan los proyectos políticos a la administración de la ciudad, se evidencia que hay acuerdos sobre algunos planes y la planificación de un modelo de ciudad y otros no. Entonces, ¿qué está pasando justamente con esta promesa cuando llegó el señor Guarderas? No sabemos si de casualidad, pero está ahí, de hablar de una transición hacia qué, Luisa, está caminando esta ciudad. Bueno, es importante además lo que ha señalado cuando digo el metro no es que es solito y ya, ponemos en funcionamiento y ya, no. Aquí hay otros aspectos súper relevantes para la ciudad. El uno es el sistema de movilidad, es decir, yo veo ahí una gran oportunidad para reorganizar rutas y frecuencias, para hacer contratos serios con el transporte privado de servicio público, para mejorar la calidad del servicio de transporte, para pensar en la ciudadanía, para llevar el transporte hacia los barrios más lejanos, para descontaminar la ciudad. Es decir, hay cosas pero maravillosas que se pueden hacer alrededor del metro, ¿no? Entonces, eso está pendiente. No le han dicho a la ciudad cómo se va a reorganizar el sistema de movilidad. Uno. Dos, ¿qué pasa qué sucede con la ruta que va a llevar adelante el metro? Es decir, sale de Quitumbe, llega hasta el Labrador. ¿Qué pasa con esa ruta? Por donde pasa casi que en el centro histórico, el momento que entra ya a Magdalena, San Francisco, va por la 10 de agosto, toda esa zona está casi abandonada. Es decir, no hay gente viviendo ahí. Si vemos la 10 de agosto, es una zona bastante deteriorada, Santa Prisca, todo eso, ¿no? Necesariamente hay que plantearse un programa de revitalización del centro histórico, de residencia. ¿Quién va a coger el metro? Tomando en cuenta que requiere 400,000 pasajeros para que se recaude y se pueda sostener, ser sostenible para poder pagar la deuda, porque si no, ¿de dónde vamos a pagar? Entonces, ¿dónde está ese planteamiento? ¿Cómo va a ser esa revitalización? Y ahí, ojo, ayer estaba leyendo una noticia, justamente alrededor de la entrevista, de que el cambio del uso del suelo está hecha como para que grandes inmobiliarias inviertan en ciertas zonas donde pasa el metro para construir vivienda, pero no necesariamente vivienda social, sino que aparentemente sería el negocio del siglo. Entonces, ojo con eso, tomando en cuenta que lo que se pretende y el objetivo del metro es dar servicio a la mayor parte de la población que no tiene auto. Es decir, el 70% de los ciudadanas de Quito que vamos a pie, no tenemos auto y necesitamos un transporte que nos permita movilizarnos por la ciudad mucho más rápido. Sin embargo, esos departamentos, esa vivienda que se harán alrededor del metro, no van a ser accesibles para el pueblo en cuanto a los costos. Entonces, ¿en quién estamos pensando? ¿Estamos pensando en la ciudadanía o estamos pensando en los grandes negocios y en quienes pueden hacer estas inversiones? Ojo con eso. Y hablando justamente... Sí, dale. No, y hablando, dale, perdón, Luisa, de las viviendas y de las inmobiliarias, ahorita en Solano tenemos un problema que tiene que ver con viviendas destruidas justamente, y el metro todavía no está en funcionamiento. Ojo, ¿qué va a pasar con esta gente? Eso es gravísimo y gracias por traerlo, ¿no? Gracias por traerlo porque tiene que ver con el tercer aspecto. Mira que estamos sintonizadas, me encanta eso, ¿no? Claro que sí. El metro se supone que debe ser visto desde 3 dimensiones. La más importante, digo yo, es la ambiental. Tenemos el objetivo no de ir a Quito hacia una ciudad ecológica. Al menos ese es mi planteamiento. Quito hacia una ciudad ecológica. Entonces, claro, necesitas este tipo de movilidad, que es el metro, repotenciarle al trolebús, vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Todo esto que nos permita mejorar el aire, la calidad de vida, etcétera, ¿no?
por eso es que es necesario reorganizar el sistema, llegar a acuerdos con los transportistas, que ellos puedan modificar el parque automotor, etcétera. Entonces, desde ahí tienes una visión ambiental importante, importantísima, ¿no? La segunda es la cultural. La cultural, siempre cuento esta anécdota porque me parece muy gráfica para entenderlo. ¿Recuerdan ustedes cuando de un silbido nos subíamos al bus y así mismo nos bajábamos donde sea? Y yo era buena para subirme al vuelo y bajarme al vuelo cuando era más guabra, claro que sí. Y claro, no habían paradas en los buses Colón Camal, qué sé yo, ¿no? Pero cuando llegó el trole, eso nos obligó a un cambio de comportamiento cultural. Es decir, teníamos que llegar a la parada, teníamos que hacer fila, pagar un pasaje, nos modificó totalmente la vida y fue hermoso. Fue muy lindo el sistema de seguridad, respetar a nuestros viejitos, a nuestros niños, a las mujeres, etcétera, y fue fantástico. No, al principio renegaba porque decía, en cualquier lado yo puedo tomar el bus, pero luego fue realmente una reorganización de nuestra vida, culturalmente cambiamos. Lo mismo tenemos que esperar del metro, lo mismo, absolutamente igual. Además, cómo esto va a generar fuentes de trabajo, etcétera. Es decir, todo pensando en la gente. Y lo que tú decías, mi querida amiga, ¿qué pasa con la gente afectada con la obra del metro? He podido visitar, he estado en Solanda, son más de 400 viviendas que están totalmente cuarteadas. Hay sectores en Solanda que están hundidos, totalmente hundidos. Se ve como las casas están viradas, cómo el piso está hacia abajo, y la explicación que nos hacían los vecinos es de que como extrajeron tanta agua, porque esa área es de un nivel freático muy alto, entonces esas bolsas, por así llamarlo, de agua ya no están ahí y por supuesto va a haber un hundimiento en el suelo y eso es así. Son 400 familias que están afectadas y que la empresa Acciona, que es la encargada, la que terminó haciendo la obra, no quiere reconocer. Sí. Ese es un problema para la ciudad. No se puede decir, allá qué pena, son 400 familias de Solanda y sabrán qué hacen. No, ese es un problema que todos tenemos que enfrentar, apoyarles a los vecinos, resolver. Ahí hay que indemnizar, hay que relocalizar, ver qué hacer. Pero luego, con el uso del metro, ¿qué va a ir pasando? ¿Qué va a suceder? ¿No? Está notarizado los bienes en este momento por donde pasa el metro. ¿Cómo vamos a solventar eso? Los vagones van a estar ahí todos los santos días. Entonces, esas cosas es pensar en la gente. Se ha nombrado en esta conversación también sobre el uso del suelo, las ordenanzas que se dan incluso para la aplicación de algunos proyectos en la ciudad. Hace un par de días, le comento, en redes sociales ubicamos incluso fotografías de uno de los mayores constructores, el CEO de Uribe Schwarzkopf, invitó a periodistas a plantearles cuál es el modelo de la ciudad. Se está hablando justamente del proyecto botánico, se están hablando de varios megaproyectos, pero claro, cuando hablamos de Solanda, ahí sí ya no se habla de aquellos barrios y sectores que necesitan sostener sus casas o la vivienda también de acceso para la población popular. ¿Qué pasa con estos intereses de las inmobiliarias, del uso de suelo, las megaconstrucciones que vemos? Y para cerrar mi pregunta, hace unos días justamente el medio colega, la revista digital Plan B, establecía también estas megaconstrucciones, una crítica sobre cuán ecoamigables o sostenibles también son para la ciudad. ¿Qué pasa con esos permisos del uso del suelo? A ver, ahí veo algunos aspectos, ¿no? Primero tenemos que hablar con claridad de que la agenda del sector inmobiliario es una agenda importante para la ciudad. Está bien, pero no es la única. Y no puede, además, esa agenda del sector inmobiliario estar pensada solo en el negocio. Tiene que estar pensada en el servicio. Ya, si la población de Quito requiere vivienda, si necesitamos repotenciar ciertos sectores, si necesitamos revitalizar y recuperar ciertos sectores como los que mencionaba, Santa Prisca, las 10 de agosto, el sector de la Maldonado hacia el sur,
algunos barrios maravillosos que están deprimidos por ahora, claro que podemos contar con el sector inmobiliario, pero no pueden ser los únicos, ni solo para hacer el negocio. Hay medianos constructores, hay pequeños constructores, están las universidades, están los estudiantes, hay el sistema cooperativo, hay la economía solidaria que podría hacerse cargo también de este tipo de construcción justo en toda la franja que va a recorrer el metro. Entonces, no puede ser posible que la agenda inmobiliaria de los grandes constructores sea la que defina cómo tenemos que vivir y hacia dónde va esta ciudad. Eso es lo inaceptable. Es decir, la agenda de ellos sí, por supuesto, porque son actores de esta ciudad, pero no para sus negocios y no para definir cómo vamos a vivir. De ahí la importancia de que las otras agendas de los sectores populares, de los dirigentes barriales, de las mujeres, de ecologistas, de ambientalistas, etcétera, etcétera, tenga que ponerse sobre la mesa y decir un ratito, señores, nosotros también existimos aquí y nosotros también queremos opinar cómo vamos a vivir en nuestra ciudad. Eso tienen que comprender. Justamente, pero hablando de esta agenda y ya ubicándonos en un periodo preelectoral, ¿estos sectores también no son acaso quienes ponen ingentes capitales para armar las campañas, establecer justamente qué candidatos podrán llegar a la administración de la ciudad sin especular? Se necesita dinero para establecer una campaña que llegue a la alcaldía. No es lo único, pero hay un gasto que se resuelve justamente en las elecciones. ¿Cómo se evidencian estos intereses sobre la administración de la ciudad o la incidencia que puedan tener con quien llega al municipio de la ciudad de Quito? Importante el punto, ¿no? Importante. Recuerde que quedé en segundo lugar en el 2019. Quedé en segundo lugar y no necesariamente con estos apoyos o estas... no. Más bien fue la organización social, la ciudadanía organizada que estuvo ahí jalándose la campaña con mucha fuerza y apoyando. Por eso hago un llamado, de verdad un llamado supremamente importante. Y es que la sociedad civil en este punto, a este punto que ha llegado Quito, necesita volver a organizarse, necesita volver a hablar de sus agendas, pero tienen que ser esas agendas específicas y también unas agendas integrales. ¿A qué me refiero? Es decir, nosotras como mujeres tenemos nuestra agenda política y esto exigimos a cualquier candidato que se presente o candidata en la ciudad, pero también hay una agenda común que nos junta a todos. Por ejemplo, el tema de seguridad. Es que ya no quiero ver los medios de comunicación porque da terror lo que está pasando en la ciudad y eso no nos ha pasado jamás. Por ejemplo, ese punto tiene que necesariamente ser un punto en común que nos junte a todos, ¿verdad? El otro, el empleo. Cualquier cantidad de subempleo y desempleo, tomando en cuenta que Quito es la capital del Ecuador, donde todo el tema administrativo se maneja con mucha fuerza, pero al eliminarse ministerios, secretarías, etcétera, entonces un montón de gente súper preparada con tercer nivel, cuarto nivel, etcétera, queda fuera. De ahí nuevamente la ola migratoria. Entonces ahí tenemos un segundo punto de acuerdo de agenda común, que es el empleo. El tema ambiental es un tercer aspecto. Entonces, mi recomendación, mi pedido, es que nuevamente la organización social, porque es la única manera, mi querido amigo, de que les digamos a estos señores que nos quieren poner agenda en Quito, que les digamos un alto. No es posible que sus negocios, que tienen todo el derecho, que sus negocios impongan la agenda de cómo queremos vivir en Quito. Insisto, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde están los trabajadores de la cultura? ¿Dónde está la economía solidaria? ¿Dónde están los dirigentes barriales? ¿Dónde están las ligas deportivas? Todos tenemos una agenda para esta ciudad y todos tenemos el derecho a opinar. De ahí que es necesario que en este momento el candidato o la candidata, quien vaya a ser, necesariamente tiene que aparecer un liderazgo de consenso. Ya no es posible 18 candidatos, 20 candidatos, creo que la ciudad no aguanta. Y un tercer tema que me parece claro. Claro, ahora podemos hacer edificios en cuanto
a esta aprobación del uso del suelo, ya te permiten hacer edificios en el sur, donde antes no era posible, y en otros sectores que no era posible. Pero ¿qué pasa cuando el sistema de agua potable, el sistema de luz eléctrica, de las vías, etcétera, estuvo planificado para cierta cantidad de habitantes y eso se repotencia por 20, por 30, por 50, por 100? ¿Qué pasa? Va a reventar pues el sistema de alcantarillado, va a reventar el sistema eléctrico, va a reventar todo eso. ¿Quién paga esas obras? ¿Tiene que pagar la ciudadanía a través del municipio o tendrán que asumir los grandes constructores? Entonces, eso se tiene que discutir. No es que la ordenanza o el cambio de uso de suelo dice, vaya y construya y usted va a pagarle cierta cantidad por venta de aire, ¿no? Porque eso es ahora el método. Usted va a construir donde hay 2 pisos, ahora construya 20, construya 30 y paga el aire. No solo es eso, señores. No solo es eso, porque está modificando todo el sistema de la ciudad, de movilidad, eléctrico, agua potable, etcétera. ¿Quién va a cargar con esos costos? Esas son las cosas que la ciudadanía debe conocer, debemos discutir y decir, bueno, pues si usted quiere hacer ese edificio, pague usted todo esto y todo lo que significa esa modificación. Pero no puede ser que el ciudadano de a pie tenga que pagar encima y agradecerle porque llegó un edificio al sitio. Estimada Luisa, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente el tiempo nos queda corto. Muchos temas para seguir discutiendo en la ciudad, además en un año ya preelectoral. Muchísimas gracias. Gracias también, solo recordarles, ¿no?, que hay una ordenanza que se está discutiendo y que fue implementada justamente por Luisa Maldonado respecto a la construcción de vivienda de interés social. Y recuerdo, es que esto me parece que es importante que lo sepan. Este gran constructor, Schwarco, quería construir estos grandes edificios en Cumbayá en el tiempo que fui concejala, y la ordenanza obligaba a que el 10 hasta el 30% se construya de vivienda de interés social. Y tengo que contarles que se cumplió, Eso es clave, ¿no? Eso es clave. Es decir, ok, usted quiere hacer aquí un edificio, quiere hacer un negocio grande, pues de ese edificio el 30% tiene que ser vivienda de interés social. Entonces, si tenemos esta forma de hacer política pensando también en la ciudad y no solo en los negocios, creo que a Quito le va a ir mucho mejor. Gracias también a ustedes, queridos amigos.